la clase anterior, nosotros le dijimos que el tema que estamos trabajando es generalidades de los números complejos, parte forma analítica y forma gráfica. Yo voy a seguir, ya ustedes tienen los materiales, yo voy a seguir explicando simplemente, y también le dejé que averiguaran 7 formas de los números complejos. Entonces, bien, vamos a dar introducción formal a la clase. Bien, buenas tardes, mi nombre es Juan Toribio Milanés, estamos en la asignatura de variable compleja para los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de la carrera de matemática en el nivel medio, orientada a la educación en el nivel medio. Entonces vamos a trabajar. Bien, yo dejé que ustedes averiguaran 7 formas de representar los números complejos. Manuel, dime las 7 formas. Me está levantando la mano. Sí, yo tengo para ordenado. Un momentito, Manuel, para yo ir escribiendo. Okay. Un momentito. Está bien, muy bien que están levantando la mano. Muy bien, muy bien. Eso se están ganando sus puntos. Un segundito para también yo ir escribiendo lo que me vayan diciendo. Sí, está bien. Entonces vamos a llamarle a este pizarra número 1. Y estamos hablando de la forma de expresar los números complejos. Dime, Manuel. La primera que tengo es para ordenado. Es decir, Z igual a voy a poner X. X, Y. Tal exacto. que X, Y Pertenecen a pertenece los reales. Los reales. Muy bien. Forma binómica. Forma binómica. X más Y. Yo no estoy escribiendo el nombre, pero ustedes ya saben los nombres, lo toman, lo escriben, porque ustedes están ahí, ¿verdad? X más Y, forma binómica. ¿Cuál otra? Forma polar, que es el módulo, o sea, R y el ángulo. R sub teta. RT. Entonces, Esa R teta se llama módulo, bueno, en realidad es lo mismo, pero eso es módulo argumento. sí, módulo argumento. Es que yo lo tengo la forma polar aquí como forma polar así, módulo argumento y forma trigonométrica. Ponerle aquí número 4 entonces. Ajá, entonces ponga si usted quiere ir, profe, en la 4 la exponencial, que es R a la teta sub I. No, a la teta sub I no, a la teta, pues, yo me gusta usar la letra T, le voy a poner a la T por I. Ah, a la T por I, pero entonces esa tiene también, profe, el módulo detrás. R. Sí, falta la I. Entonces, la quinta, la forma trigonométrica, que es igual, Z igual a R coseno de T, por ejemplo, más R seno de TI. Abreviada se expresa así, ¿verdad? Okay. Eso es lo mismo, o sea, esto es lo mismo que decir R por coseno de T más I seno de T. Faltan 2. Ok, entonces tengo la forma matricial, que es igual a una matriz 2 por 2. Segundito, Donde, segundito. sí. Ponerle aquí 6. Diga. Una matriz 2 por 2, donde tenemos a X en el 1,1 menos B menos Y en este caso. Aquí. Ahí mismo. Sí, menos Y. Debajo tenemos a y A de nuevo, y X de nuevo. Y la última forma gráfica, que es un
plano cartesiano, donde un eje es un eje imaginario y el otro es el eje real. El de la Y correspondería al eje imaginario, el de la X al eje real. Entonces se haría como la representación gráfica de la forma de par ordenado. ¿Cuántas formas gráficas hay? Con una sola se puede representar el par ordenado y también la forma polar. Pero si usted lo ve como planos diferentes, el polar y el rectangular, se puede decir dos ahí en este caso. Pero desde el plano rectangular yo puedo sacar toda la información para el polar. Eso fue lo que yo investigué, ¿no? Como eran 7. No busqué más. Bien. ¿Qué otra participación tienen? ¿Tienen alguna Profe, ¿cómo se llama la número 5? forma trigonométrica? Yo tengo otra forma que encontré. Déjeme pasar a la próxima página. Un segundito. Entonces aquí estamos viendo la segunda. Ahora número 2. ¿Quién me habla? Ronald. Ronald, dime Ronald. Sí, yo encontré una forma a la que le llaman forma angular, que sería z igual al módulo r, y el ángulo teta o phi, o ángulo como usted quiera llamarlo. Símbolo de ángulo y el símbolo que usted prefiera. Donde yo lo encontré fue, lo pusieron así, ángulo phi. Pero esa es la número 3, que forma módulo argumento. A lo que pasa es que algunas veces le ponen el símbolo de ángulo ahí, pero esa es la número 3. Bueno. Yo encontré otra, profe, diferente. Dígame. ¿Quién es yo? Dígame quién habla. Daniela. Dígame. Se llama proyección geográfica. Proyección heterográfica. Gráfica, sí. La proyección estereográfica está relacionada, sí, con otra forma de representar un número. Démela, a ver. No, profe, eso yo no lo encontré, pero sí, el informe decía que estaba relacionada con la esfera de Riemann. Ya. ¿Verdad? Que por cada punto en la esfera va a haber un punto en el plano, pero no me dio ninguna forma. La expresión Solo me no se daba ve. informaciones acerca de ella. Está bien. Después vamos a hablar de esa, porque realmente eso lo que pasó fue que mudaron los números complejos del plano a la esfera. Pero está bien, muchísimas gracias. Denme un segundito. Bien, jóvenes, disculpen. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra? Jóvenes. Sí, puede hablar, ¿no? No tiene que levantar la mano. Puede hablar, diga a Ashley. Ashley. Ashley, veo la mano levantada, ¿no? Sí, profe, pero bueno, yo encontré una que se llama proyección genómica, que es parecida a la estereográfica, pero que esta por cada 2 puntos que hay en la esfera va a aparecer una proyección. Sí. Las proyecciones no son directamente forma de número complejo, aunque realmente uno, ahora que ustedes lo dicen, pueden ser como forma, pero en otro espacio. Pero está bien, esas las anotan ahí y más adelante yo voy a hablar de la proyección. En el grupo de ustedes tienen una imagen en el logo del grupo de WhatsApp. Si ustedes observan esa imagen que está ahí, la pueden observar en el grupo de su WhatsApp. La foto que está en el grupo de su WhatsApp. Sí, profe. Esa que está ahí representa la proyección estereográfica, que también la tienen en su primer material. Y la proyección estereográfica lo que consiste
por lo menos se la vamos a mencionar ahora. Y después no vamos a trabajar mucho con ella porque nosotros vamos a trabajar con los números complejos aquí, la materia completa en el plano. Pero los números complejos se le hace una casa, ahorita vamos a ubicarlo ya en el plano, pero ellos también se mudan a una esfera, que eso se le ocurrió arriba. Entonces, ¿en qué consiste la proyección estereográfica? La proyección estereográfica consiste mírenla aquí ahora, la están viendo aquí en pantalla. Sí, profe. Sí, ahora sí. Mire, esa que es la que ustedes tienen en su logo, esa es la proyección estereográfica, proyección de Riemann. Riemann lo que se le ocurrió fue mudar los puntos que nosotros vamos a ubicarlo hoy en el plano gaussiano, plano de Argand. A Riemann se le ocurrió mudarlo a una esfera. Entonces, la idea aquí es que esa superficie blanca es el plano y esta es la esfera. Y en la esfera a este punto se le llama polo norte, a ese P que está ahí arriba. Entonces, si usted se imagina un rayo de luz bajando así, proyectándose al piso, ese rayo de luz, por cada punto en la esfera va a tener un punto en el piso. El piso es el plano donde nosotros ubicamos los números complejos. Pero Riemann entonces se le ocurrió mudar los números complejos del plano a la esfera. Y entonces él dice que ese punto verde que está ahí, es un punto sobre la esfera. Ese punto verde que está ahí. Entonces, por cada punto A en el plano, ese es un punto A, hay un punto en la esfera porque esa línea para pasar sale, vamos a decir, picha la esfera. Entonces, hay una relación que por cada punto en el plano hay un punto en la esfera. Ahora, los puntos en la esfera se representan de una manera. Y esos puntos en la esfera representan número complejo. Eso ustedes lo tienen aquí, en el ejercicio 16. A esa esfera se le llamó esfera de Riemann. Entonces, cada punto aquí, cada número complejo aquí, no tendría dos componentes, sino tres. Tendría tres componentes. Y cada punto que está sobre la esfera, como esa esfera es una esfera unitaria, esa es la ecuación de una esfera. Y aquí tienen las expresiones. Yo no me voy a detener, repito, en ese momento. Le estaba preguntando que cuál era la expresión para representar un número complejo. Entonces, ¿qué fue lo que Riemann construyó? Una función que relacionaba punto del plano con punto de la esfera. Y buscó la inversa también. O sea, si yo vengo desde la esfera al plano, voy del plano a la esfera, y buscó la inversa. A esa función fue la que se le llamó proyección estereográfica. Y entonces, con esa función mudó la casa de los números complejos a la esfera. Pero demostró que la esfera tenía un punto más que el plano. Manuel, ¿usted quiere hacer alguna pregunta o aportar algo? Que está levantando la mano. Algo, Sí. profe, cuando yo estaba buscando las formas de representar los complejos, que mencionaron ese caso de Riemann, y en ese caso mencionaron también una igualdad que dijeron que era muy importante, yo supongo que veremos aquí más adelante, que era igualando como la forma exponencial y la forma trigonométrica, sería la igualdad, y sacando el módulo de la ecuación, sería la igualdad de E elevado a la T sub I, o sea, a la TI, T por I, es igual a coseno de T más seno de TI. O sea, esa igualdad. Esa es la fórmula de Euler.
Ajá. Y esa se ve de la expresión 4 y la 5. Ok. Que, por ejemplo, si la expresión 4 y la 5 son iguales, porque esto es R y esto es R, entonces E a la TI tiene que ser igual a lo que está aquí en el corchete. Y hacer E a la TI igual a lo que está en el corchete es lo que se llama esta forma, la forma 4, se llama forma exponencial y se debe a Euler. Entonces, fíjese, yo aquí solamente vine a decirle lo que era la proyección estereográfica, que era la función que proyectaba por cada punto del plano un punto sobre la esfera. Entonces, por ejemplo, conectando con lo que ya le decía anteriormente, si alguien, por ejemplo, quiere tomar, porque algunas personas me preguntaron, ¿de dónde uno coge los ejercicios para el video? Los ejercicios para el video son ejercicios especiales que son como este. Ese es un ejercicio que es un ejercicio especial, porque por ejemplo, si alguien dice, mire, en este video yo voy a hablar sobre la proyección estereográfica. ¿Qué usted tendría que decir de la proyección estereográfica? Todo, que a quien se le ocurrió, cómo trabaja, hacer la demostración y hacer ejemplitos. Aquí tienen una parte de eso, pero no lo tienen todo. O sea, usted tendría que ponerse desde ahora, primero cogiendo ese ejercicio, trabajar, dibujarlo, usar recursos como GeoGebra para usted entonces llevar esa imagen allá y qué sé yo, ser lo más creativo posible, porque si usted agarra GeoGebra y ahí le pone un punto moviéndose y ese punto moviéndose, eso sería un ejercicio que se presta para el trabajo del video. Me doy a entender, por ejemplo, un tema, proyección estereográfica, qué es, en qué consiste, cuándo surgió, y no es nada más teoría, sino entonces explicar eso. Obviamente que usted va trabajando, va investigando, toma esto como punto de partida, va buscando en internet, busca las demostraciones y va construyendo su presentación. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Jóvenes. Sí. Entonces estoy explicando lo que sería, si alguien, por ejemplo, quisiera, lo que sería un ejercicio que serían válidos para esa parte. Bien, jóvenes, yo me voy, gracias ahora por esa participación. Ahora yo voy a explicar un poquito sobre lo que ustedes han traído. Pero antes de seguir ahí explicando, voy a aprovechar este ejercicio 17 que ustedes tienen aquí, del cual nosotros hemos hablado en la clase anterior, sí o no, de este ejercicio que ustedes ven aquí, el 17. Sí, profe, estuvimos hablando de la suma, la multiplicación. Sí, pero ¿en qué forma está aquí? En forma para ordenado. Perfecto. Entonces ya en la clase pasada nosotros hablamos que los números complejos se pueden definir en forma de par ordenado. También en la clase pasada dijimos cómo se sumaban esos números complejos en la forma de par ordenado. Y también dijimos cómo se multiplicaban. Y también dijimos cuándo eran iguales dos números complejos en la forma de par ordenado. ¿Qué le está pidiendo este ejercicio? ¿Qué le pide ese ejercicio? Demostrar que C, o sea, la suma como la multiplicación es un campo. O sea que Sí, dígame. Esa es la parte A. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? los complejos junto con que los complejos y entre ellos la suma y la multiplicación es un campo. O sea que todo da, pero el profe no especifica si es campo cerrado o abierto.
La palabra campo, ¿qué significa? ¿En qué materia anterior ustedes la vieron? En álgebra abstracta. En álgebra abstracta, muy bien, en álgebra abstracta. ¿Y qué era un campo en álgebra abstracta? Fíjese que le estoy hablando de materia anterior, lo cual entonces indica que ya cuando decimos campo, ya esa parte es repaso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un campo? Por ejemplo, cuando se habla del campo de los números reales, ¿qué significa eso? Porque aquí dice campo de los números reales. ¿Qué significa un campo? ¿Qué es un campo? En estructura algebraica, ¿qué significaba que algo fuera un campo? Yo no recuerdo muy bien, pero puedo recordar algo. Y es que yo lo veo como una agrupación donde se cumplen algunas propiedades, unas propiedades que están determinadas y que hay que demostrar para que, o sea, llegar a la conclusión de De que la estructura de campo. Es decir, se daba un conjunto no vacío y se daban dos operaciones. Y esas dos operaciones debían cumplir ciertas propiedades para que la estructura completa se llamaba campo. Entre ellas, la suma tenía que ser cerrada, porque esta es la suma, ¿sí o no? Son 10 propiedades, profe, si no me equivoco. Sí, como 10. Entonces, precisamente eso era eso, que la suma fuera cerrada, que fuera asociativa, que tuviera un elemento neutro, que tuviera, cuando llegaba ahí, que tuviera un opuesto. Esta estructura, esta se le llamaba grupo, que tuviera la identidad, el elemento neutro. O sea, que esto con la primera fuera un grupo. Y que esta con la segunda, en este caso, o sea, esta con la segunda, fuera también un grupo. No tenía que ser conmutativa, pero este va a ser conmutativo. Y que la primera operación, la segunda operación con respecto a la primera sea distributiva. O sea, distributiva de la multiplicación frente a la suma. Y si se daban todas esas propiedades, entonces a esa estructura se le llamaba campo. Entonces, de matemática básica se habla del campo de los números reales y por eso es que se dice que los números reales son asociativos, son cerrados, porque siempre que se suma dos números reales da otro número real, que es lo primero que se enseña en matemática básica. Entonces, aquí, cuando hablamos de la estructura de campo, ya esa parte es repaso. Aquí ya lo que había que saber de los números complejos era que se pueden representar en forma de par ordenado, se suman, cómo se multiplica, y ya después de ahí uno pasa a probar las diferentes propiedades. ¿Cómo uno probaría que es asociativa la suma, por ejemplo? hay varias maneras. Por ejemplo, se puede hacer desarrollando ambas igualdades. Ejemplo, desarrollar el lado izquierdo y llegar a un fin, vamos a decir, y cuando desarrollamos el lado derecho, se llega a una igualdad. Perfecto. Es decir, se cogen tres números complejos genéricos, cualquiera, y se asocia de un lado 2 y después se suma con el otro y después del otro lado se asocia y se suma con el otro y se desarrollan los dos lados y si se llega a lo mismo es asociativa. O se llega de un lado al otro, como dijo. ¿Quién fue que habló? ¿Quién habló? David. Como dijo David. Entonces eso... David Montero. David, gracias. Entonces, los números complejos forman un campo. Nosotros en toda la materia siempre vamos a estar comparando lo que se puede hacer con variable real y lo que se puede hacer con variable compleja. Eso lo vamos a estar siempre y el libro lo sigue haciendo. Los números reales forman un campo también. Los números complejos, ya vemos ahí que dice el ejercicio que demuestre que forman un campo. No importa la forma en cómo se den. De esas 8 que están allá, que dijimos, o binómica, si usted trabaja en la forma binómica o trigonométrica o cualquiera,
Lo único que en este ejercicio dice que trabaja en la forma de par ordenado porque esa es la que menos la gente trabaja. Otra cosa es que, bueno, usted es un ejercicio ahí. Todos estos ejercicios que están aquí, hay muchos que están resueltos y otros usted los puede coger para practicar. Por ejemplo, ese ejercicio, con agregándole algo más, también puede ser un ejercicio de proyecto de video, por ejemplo. Antes de seguir, también vengo aquí. Mire este ejercicio, que está vinculado con lo que estamos diciendo. ¿De qué trata este ejercicio? Con las operaciones ordinarias con respecto a la forma matricial de número complejo. Es decir, en el mismo, como le decía en la clase pasada, que muchas veces lo que yo lo mando a ustedes a buscar, yo también se lo doy. Entonces, en el mismo material hay un ejercicio que ya me presenta una forma matricial de los números complejos. ¿Sí o no? Jóvenes. Sí, profe. Sí. O sea, en el Profe, mismo... la forma matricial, disculpe. La Diga. forma matricial que yo tenía, profe, tenía el negativo en la parte superior. Sí, Derecha. lo sé. Y precisamente, bueno, lo primero es, bueno, déjeme terminar, dejarlo terminar que usted haga su intervención antes de yo decir. Diga. No, esa era la pregunta, que si es igual, es equivalente, porque ahí lo veo diferente. Bien. Entonces, precisamente lo primero es que es bueno que ustedes prueben muchas veces. Bien, entonces vamos a jugar un poquito. Yo no voy a hacer este ejercicio. Vamos a jugar un poquito con este ejercicio y con las diferentes formas de representar un número complejo y aprovechar lo que tenemos. También les decía que pueden ustedes verificar que forma matricial puede haber más de una. Lo que sí tienen que saber, ver si es consistente. Por ejemplo, vamos a empezar con este número complejo, el señorito I. ¿En qué forma yo le he escrito ahí el número complejo? En forma Binómica. Binómica. Forma binómica. Muy bien. Muy bien. Ese número complejo también, voy a llamarle Z, te lo voy a dejar como Z. En par ordenado, ¿cómo sería? 0,1. 0,1, muy bien. Número 3, inmediatamente está así. Vamos a llevarlo a la forma gráfica. Entonces, ¿dónde vive ese número complejo? ¿Dónde vive? En el cuadrante 1. en el primer cuadrante. Yo me voy a tomar un minuto para hacerle una pregunta que es importante, aunque uno podría no necesariamente saberla y no pasa muchas cosas. El plano cartesiano es el mismo plano completo. Pregunta de verdadero y falso, falso y verdadero. El plano cartesiano es el mismo plano complejo. O sea, en el dibujo se podría decir que sí, profe, pero yo estaba leyendo algo y decía porque en el eje horizontal es donde se colocan los reales y en el eje vertical es donde se coloca la parte imaginaria. Es decir, que X sería R y Y sería I, entonces yo no sé si sería así. Entonces, falso verdadero al final. Diga, yo que quiero primero, falso verdadero, pregunta. ¿Verdadero o falso?
Yo diría falso. Mi razonamiento. ¿Y alguien más? ¿Lo demás? Pero, profe, bueno, yo podría decir que es verdadero, porque si yo tomo el par ordenado, se va a colocar, yo lo tomo como XY igual. Pero él no dijo el plano rectangular, él habló del plano Cartesiano, cartesiano. Bueno, XY. Sí, el plano cartesiano, XY, ese que el de René Descartes. Profe, si no son lo mismo, se parecen mucho, porque eso, Si no son los mismos, se parecen mucho. Me gusta eso. Bien, mire, Yo diría jóvenes. que solamente están particionados de forma distinta, pero tanto el plano cartesiano se puede particionar como nosotros queramos. Por ejemplo, cuando trabajamos con funciones trigonométricas, particionamos de a pi, pi medio, pi, así. Entonces, yo diría que es lo mismo. Mi respuesta es no y vamos a seguir trabajando, que dialogamos más luego. Entonces, forma gráfica es 2. No estaba hablando. Forma gráfica es 2, con un punto y con una flecha. O sea, muchas veces la gente no se da cuenta, pero cuando usted pone un punto, ese se llama fijo. Y si pone una flecha desde el origen al punto, es con un vector o una flecha. O sea que gráfica hay 2. ¿Entendido? Jóvenes. Sí. Sí. Entonces, aquí sí. le puse las 2 formas gráficas. Voy a poner otro color aquí. Vamos a poner otro que diferencia un poco ese. Ahí tienen las 2 formas gráficas. Es una diferencia sutil, pero importante. Generalmente cuando nosotros trabajamos con los números complejos, trabajamos con ellos más como un punto que como una flecha, pero también como un vector, ese también es un número complejo. O sea que ahí hay 2 formas gráficas de ese mismo número complejo. Vamos a ponerle la flechita aquí a este. Y el otro puntito lo voy a poner más grande. Entonces, ahí llevamos 4 formas. Vamos a llamarle, ahí hay 4 formas. La 3 y la 4. Vamos a pasar a la otra pizarra para seguir con ese mismo ejemplo. Entonces, pizarra número 3. ¿Cuál otra nos falta? Jóvenes. La polar, profe, falta. Entonces, ya ubicando eso de la forma gráfica, vamos a pasar a la trigonométrica, ¿verdad? Nosotros sabemos que si nosotros tenemos un número complejo, y esta parte también es importante, es decir, si nosotros ubicamos un número complejo, una diferencia, por ejemplo, ¿qué me dice una diferencia entonces entre el plano cartesiano y el plano gaussiano? Por cierto, se le llama gaussiano de Argand cuando se ubican los números complejos, que no se le llama igual, ¿eh? Profe, usted Estoy proyectando. dice la diferencia entre los 2 planos. Sí. 2 planos que usted dibujó ahora mismo, el que va con el vector y el que va con el punto fijo. No. Los 2 planos, el plano cartesiano y el plano complejo. El plano complejo se le llama plano de Argand o plano gaussiano. No se le llama plano de Descartes. Entonces, si no se le llama igual, también hay una diferencia, aunque uno lo vea así, de que, wow, se parecen. Primera diferencia. Aunque realmente no vamos a pelear por eso.
pero los números complejos, todo número complejo se puede escribir en forma trigonométrica, en principio. ¿Sí o no? Esta profe que se cortó. Que si todo número complejo se puede escribir en forma trigonométrica. Claro. Por ejemplo, nosotros Yo vamos. entiendo que sí. Yo entiendo que no. Vamos a verlo ahora mismo. Miren, aunque sea una diferencia sutil, pero usted no hace operaciones con los pares ordenados como pares ordenados. ¿Sí? O sea, entonces no hay operaciones de sumar o eso. Entonces, no es lo mismo, aunque en realidad ustedes tienen razón. Sería como que usaron la misma casa. O sea, otra cosa es que el plano cartesiano estaba primero y los números complejos también estaban, pero nadie se le ocurrió ubicarlo en el antes de Gauss o Argand, que por eso algunos hoy día no se ponen de acuerdo si es plano gaussiano o plano de Argand, el plano complejo. Pero buscarle una casa a los números complejos es el mérito, aparte de que se multiplican, se suman y se hacen esas cosas. Coincide con la geometría, obviamente, no vamos a pelear por eso, pero los nombres cambian. Ya aquí se representa la parte real del número complejo y aquí se representa la parte imaginaria. En lo que ustedes ven en la pizarra, ¿cuántas formas hay en ese gráfico del número complejo? ¿Cuántas formas usted puede visualizar en ese gráfico del número complejo? Aquí, ¿cuántas formas hay escritas? Está la de vector. 2, pro. Bueno, yo identifico ahí la de par ordenado La de vector. y la del ángulo que yo mencioné ahorita, que es módulo ángulo. Porque usted Y hay dijo, una, módulo. 2, 3, 4. 4 hay ahí. Par ordenado, binómica y las dos gráficas. Jóvenes. Hay 4 ahí, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, entonces fíjense, esto que yo escribí aquí es muy importante. Y la forma polar, profe, que usted dijo. Aquí, O sea, aquí todavía no está escrito. Bien, entonces repito, esto que ustedes están viendo aquí es muy importante con respecto a eso. ¿Sí o no? Yo estoy sacando, ¿qué número complejo estoy sacando? Estoy diciendo que Z es cualquier número complejo, pero que no es cuál. 0,0. No es el nulo. ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué él no es el nulo? Por lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos a los números complejos, número complejo, a este elemento se le llama ángulo en trigonometría, pero en los números complejos no se le llama ángulo a esto. ¿Cómo se le llama esto? Argumento. 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 En algunos libros tienen que ustedes buscar, o sea, yo le dejé a ustedes en la lámina 7 y ahí estaban los argumentos. Tiene que diferenciar entre lo que es un argumento principal, o sea,
¿Cuál es la diferencia entre el argumento de Z, así, que sería, y el argumento con mayúscula? Función argumento. Y aquí tenemos esto que ya sabemos, que en la parte de trigonometría y del plano complejo, a esto se le llamaría el radio de una circunferencia, ¿sí o no? Jóvenes. Jóvenes. Sí, Sí. claro. Sí. Pero aquí, en términos del número complejo, no se le llama R a ese que coincide con el radio en términos de la geometría y de lo demás. ¿Cómo se le llama a esto? Recordando. ¿Mm? ¿Qué, profe? Discúlpeme. A la R, a la R, a la R, relacionado con ese Módulo. número. El módulo. Ujú. R es el módulo del número complejo, que también lo dijimos en la clase pasada, ¿sí o no? Que coincide con la distancia a la que está el número complejo Z del origen. Vamos a llamarle origen ahí. Z. Es el módulo, ¿sí o no? ¿Se entiende eso? Ahora bien, como ese número complejo Z no está en el origen, en este caso, esta distancia, este R, es diferente de 0. Porque estoy diciendo que ese Z no está en el origen. Entonces, aunque realmente este es el plano gaussiano, pero toda la trigonometría que se hacía en el cartesiano está ahí. Pero los nombres no se le dice igual a la cosa. Porque si yo pienso en esto como un número complejo, a esto le llamo módulo. Y a esto le llamo argumento. Entonces, cuando pasamos a la forma trigonométrica, otra cosa importante es que cuando pasamos a esta forma trigonométrica, ese número complejo yo lo puedo representar con cualquier argumento que termine ahí mismo, porque puedo coger argumentos coterminales y me representan el mismo número complejo, ¿sí o no? O sea, yo puedo decir que ese número complejo, si yo le sumo 2pi a ese ángulo, es el mismo número complejo, ¿sí o no? Sí, y O por sea, eso se elimina. O sea que la forma trigonométrica tiene infinitos argumentos, ¿sí o no? Tiene que, Sí, y por eso también entonces tienen que distinguir a qué se le llama argumento principal, vuelvo y digo, y argumento general, que tienen dos notaciones. Ahora, lo importante básicamente aquí es que ahí como quiera hay una trigonometría y todo lo que se sigue cumpliendo la trigonometría se cumple. Por ejemplo, ¿cuál es la ecuación de esa circunferencia? R igual a Z, un ejemplo. O sea, a un número real de forma polar. No. Ejemplo, si el radio fuera 1, esa circunferencia sería R igual a 1. No. En polar, tú dices. Ajá, en polar. Sí, sí. Pero como no tenemos polar, sino cartesiana, vamos a hablar en términos de cartesiano. Porque ahí copiamos X, Y. Entonces, pizarra número 4. Lo que nosotros teníamos ahí, que no voy a escribir mucho, nosotros lo que hacemos es que usamos la trigonometría para pasar, es lo que llamamos las ecuaciones de transformación. Entonces, cualquier número complejo, oiga bien, cualquier número complejo para mí estará en una circunferencia. Recuerde eso siempre.
Cualquier número complejo estará en una circunferencia. Así que nosotros teníamos el Z aquí y esto es el R. Maestro, Diga. usted terminó una pizarra porque Ah, no puedo perdón. tirar una foto. Aquí. Ya, ¿me puedo mover? Sí, gracias. Gracias. Bien, entonces, esto es X, que ya sabemos que es la parte real del Z. Y esto es Y, que es la parte imaginaria del Z. Y este es el Z, este es el argumento. Pero ya dijimos que ahí como quiera hay trigonometría y que la ecuación de la circunferencia X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, ¿sí o no? Jóvenes. Por eso que coincide que el R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, que es lo mismo que el módulo del Z, ¿sí o no? Porque R es el módulo de Z, ¿sí o no? Jóvenes. Sí. En términos geométricos. También dijimos que ahí se puede aplicar una trigonometría. Por ejemplo, nosotros sabemos que para ese punto, decir coseno de ese ángulo con un argumento es lo mismo que decir Y, que es la parte, X, que es la parte real, sobre R, ¿sí o no? Sí. Igual con el seno es eso. Recordamos que R es diferente del 0 porque no estamos en el origen, ¿verdad que sí? Porque si estuviéramos en el origen no podríamos escribir esto, ¿verdad que sí? Sí, Joven. era indeterminado. Ya ven que el 0,0 no me va a permitir hacer esto. Es decir, despejando a X de aquí, me queda que X es igual al R por el coseno de el argumento que usted sabe de trigonometría básica. De la misma manera, seno del argumento es igual a Y sobre R, que Y es la parte, recuérdese que ahí ya lo dije, y despejando tenemos que Y es igual a X, a R por el seno. Tangente es igual a Y sobre X, pero entonces T sería igual a la tangente inversa de Y sobre X. Importante, recuerde el argumento principal. Eso. Ahora, estas dos ecuaciones son las ecuaciones de transformación porque me van a permitir pasar de la forma binómica que es X más Y a la forma trigonométrica. Donde está X pongo R y los dos tienen al R como factor común. Entonces me queda R coseno de T Seno de T más seno de T. I seno de T. ¿Sí o no? Sustituyendo esto y esto aquí. ¿Se entiende, jóvenes? Jóvenes. Entonces, Sí, eso me permite pasar de la forma binómica a la trigonométrica. R, que en forma abreviada se escribe coseno y seno de T. Pero también, diga. Perdón, que ahora estoy un poquito confundido porque realmente te había dicho que no todo número complejo se puede expresar en forma trigonométrica, pero aquí yo te digo que cualquier número complejo puede estar en la circunferencia, entonces se puede tener así, de aquí es que sale En una circunferencia que no la sea el forma origen, que no sea el origen. Recuérdense que pusimos ese Z fuera de fuera del origen. Ok, entonces sería como
Todo lo complejo que no estén, que no Ya. sean cero. Claro, eso fue lo que le dijimos. Mírelo, aquí le estamos enfatizando otra vez que el señorito complejo cero, porque decir que el R0 es que está a distancia cero, entonces yo estaría en el origen, ¿sí o no? Acuérdense que ahorita le dije Z diferente del 0,0, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es la forma trigonométrica del 0,0? La forma Trigonométrica del 0,0. Cero, no tiene. Así. Cero no. Entonces, ese señorito se quedó sin forma trigonométrica. Además, por la construcción no lo hubiésemos podido hacer por este camino, porque entonces me iba a quedar una división entre cero. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ahora entendí, profe. Sí, yo pensaba que el 0 no era un número complejo porque cuando leí mal, porque en el libro, buscando la forma trigonométrica, vi que todo número se podría expresar así, que sea un número diferente de 0. Entonces yo pensaba que el 0 no era un número complejo, pero eso fue que leí mal. Bien, gracias. Estas dos últimas que estoy agregando ahí, las estoy agregando pero sin demostración, porque ya ahí está la forma trigonométrica. También se puede escribir así en manera abreviada. Y en la forma trigonométrica lo que tiene es radio y ángulo, es lo que le interesa. Y entonces, yo le escribí aquí en la forma exponencial, porque esto que está aquí entre corchetes es lo mismo que ese exponente, lo demostró Euler. Y también se puede escribir solamente con el argumento, el módulo y el argumento. Entonces, ahí, ¿cuántas formas tenemos de ese número complejo? Ya tenemos para el I, el módulo, ¿cuál era el módulo del I? El binario. 1. El módulo era 1, ¿sí o no? Ah, él dice del número I. Del número I que estamos haciendo, ¿verdad? El módulo era 1. ¿Y cuál era el argumento? 0. Pero no. ¿Cómo va a ser 0? No, 90, bro. 90. Pero nosotros no nos gusta eso en grado. Vamos a hacerlo en radian. Primero, entonces. Bien, entonces, pizarra número 5. 5 es esto. Seguimos entonces. Y seguimos expresando el que teníamos. Así que Z, como es diferente del 0,0, lo podemos, que era mi I, que también lo escribimos como, vamos a ponerle 3 rayitas para decir que es equivalente, como 0,1. Que también lo escribimos, ¿de qué otra forma fue que lo escribimos? También se puede escribir 1 pi medio, ¿sí o no? También, ¿de qué otra forma se puede escribir? Jóvenes. Se puede hacer la gráfica. En la forma gráfica, como ya dijimos ahorita, pues ya lo hicimos. ¿De qué otra forma? Coseno y seno de pi medio, ¿sí o no? Y E a la I pi medio, ¿sí o no? Sí. Y también falta la binómica, ahí podemos poner. Ah, no, que ya La está. binómica es esta. ¿Y de qué otra forma? Matriz. Ajá, dígame. 0, 1, Que ahí, menos profe, 1 y 0. ahí, profe, fue que usted empezó. Sí, que ahí era que estábamos. ahorita. Quedó una duda, profe, de eso antes. Sí, usted empezó a escribir ahora esto para
Sí, yo sé, voy para allá. ¿Por qué se puede poner el negativo? Sí, en vamos, diferente vamos para allá, vamos para allá. Pero entienden el repaso hasta ahí, joven. ¿Eh? Sí. Sí, profe. Bien. Profe, yo no recuerdo cómo se llama esta forma que usted escribió, Esta, la tercera forma, y 1 es su pi medio. módulo, argumento. módulo argumento. Ok. Entonces, voy a poner 2z aquí. Entonces, 2z sería 2i, ¿sí o no? Y en este sería 0,2, ¿sí o no? Y en este, ¿qué sería? 2, su pi 2, pi medio. 2 pi medio, perdón, 2. 2 pi medio. Y en este sería 2. Voy a escribirlo en la forma larga. Coseno de pi medio más i por el seno de pi medio. Debí escribirlo en la corta para que me cupiera todo, pero no importa. Y en esta, ¿cómo se vería? 2 Dos, a la I pi. 2e a la i pi medio. Y en esto, 0, 2, menos y o menos menos 2. Menos 2 y 0. ¿Sí o no? Sí. Ahora yo quiero saber a qué sería igual 2i al cuadrado en toda la forma. ¿Sí o no? Trata de que funcione así después que tú lo montes. Bien, entonces pizarra número, ¿qué, jóvenes? Sí, 6. 6. ¿Quién sería entonces? 2z al cuadrado. negativo 4. Entonces aquí sería lo que teníamos. Lo vamos a poner directo, ¿no? Sería negativo 4, ¿sí o no? Y en la otra. ¿Qué daría la otra? Y negativo 4,0. Bien, pero nosotros vamos a hacerlo en realidad. ¿Por qué yo lo quiero hacer? Para que ustedes vean es que es consistente cuando uno está trabajando en las otras operaciones. O sea, en la primera forma sería 2i al cuadrado, que sería igual a 2 al cuadrado por i al cuadrado, que es igual a menos 4, ¿sí o no? En la segunda forma sería 0,2 al cuadrado. Esa es la segunda, que sería lo mismo que decir 0,2 multiplicado por 0,2, ¿sí o no? Jóvenes. Sí. Y recordamos cómo se multiplican. Entonces, cuando se multiplican era este por este, pero aquí va a dar 0. Déjame déjame ver si recuerdo cómo era que se multiplicaba, porque a mí se me olvida. ¿Dónde era que estaba el negativo? En la segunda. Era Sí.
Primero, 0 por 0 sumado con 2 por 2, coma, más 0 por 2 sumado, ese era- restado, perdón, este era restado, ¿no? primer par ordenado es restado. Menos este por este, que era 2 por 2. Exacto. ¿Se entiende? Y lo otro, como eran los otros, iban a dar 0, porque el otro era 0 por 2 Más 0 por 2. más 0 por 2. ¿Sí o no? O sea que con esta daría negativo 4,0. ¿Lo ves? Consistente. ¿Se entiende? La otra. La otra era ¿qué? Bueno, La otra era 2 pi medio multiplicado por 2 pi medio, ¿sí o no? sería negativo 4, sub 0 o sub 2 pi, profe. Eso es 4 pi. Porque ahí lo que se hace es que se multiplican los módulos y se suman los argumentos, ¿no? Eso yo no lo sabía. Recuérdese que por eso es que le estoy escribiendo, para que recuerde cómo se hace cada una. Déjeme escribirlo porque ahí no se ve el proceso. Esto es 2 por 2 y pi medio más pi medio. Usted recuerda que se multiplican los módulos y se suman los argumentos. 4 pi. ¿Sí o no? bueno, yo no me sabía esa, profe, en verdad que no. Usted no recuerda que cuando se multiplican los números complejos en la forma trigonométrica, pero lo pueden demostrar también. Dígame. Sí, es Manuel. Eso que usted acaba de hacer, eso de argumento módulo, también los números reales se escriben de esta manera. Nosotros estamos en los números complejos. Ahora, ya en la clase pasada nosotros vimos que los números reales también hay lo que se llama complejos reales, porque si la parte imaginaria es 0, entonces en el par ordenado, el número real está incluido dentro de los números complejos. Bien, esta que está aquí, voy a poner un asterisco para que ustedes lo recuerden, pero aquí sería 4 primero. Ahora se supone que esto tiene que ser igual a. Bien, entonces, esa de que se multiplican los módulos, se suman los argumentos, vamos a ver qué es consistente con los demás. Pero vamos a seguir a la otra. ¿Por cuál es que vamos? Vamos por cuál. Módulo argumento ahí. Vamos para la trigonométrica ahora. Vamos para la trigonométrica. Entonces, pizarra número 7, vamos a la trigonométrica para ver. Usted iba a explicar por qué daba negativo 4. Sí, yo le dije que la de módulo usted dice la de módulo de argumento. Sí, la de 2, la de 4 sub pi. Precisamente, le dije que la vamos a dejar ahí y vamos a ver de dónde sale también la regla coherente de que se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Por ejemplo, ahora en la forma trigonométrica usted lo va a ver. Lo que voy a hacer ahora es la demostración básicamente de que se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Profe, ya usted dijo lo de la matricial, porque No. La multiplicación no hemos llegado allá. Pero precisamente lo que le estoy mostrando es que es consistente.
O sea, cuando lo haga ahora, vamos a ver que todos los resultados van a dar la forma equivalente, porque lo estoy haciendo con un ejemplo numérico. O sea, numéricamente, ustedes están viendo que va a dar el mismo valor esperado, pero en la otra forma, lo que le estoy diciendo. O sea, yo puedo pasar de una a la otra. Por ejemplo, antes de seguir, lo voy a complacer y voy a llevar a demostrarle que esa primeramente es menos 4. Si yo quiero pasar a la otra forma, por ejemplo, si yo quiero llevar a la forma binómica, voy a hacer un abuso porque no lo voy a usar de una vez. Número 7, mire. Usted tiene que eso era 4pi, ¿sí o no? Sí. Pero eso es lo mismo que decir 4 por el coseno y seno de pi, ¿sí o no? En la otra forma, porque el módulo es 4 y el argumento es pi, ¿sí o no? Esto es la trigonométrica. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, maestro, ¿se entiende? Pero entonces, eso es lo mismo que decir 4 por coseno de pi más i seno de pi. Y eso es 4 por menos 1, porque el coseno de pi es menos 1. Más i por 0, porque el seno de pi es 0. ¿Sí o no? Jóvenes. Sí, todo se reduce a Estamos menos bien, 4. Y entonces igual a negativo 4 en la otra forma, o sea, equivalente. ¿Sí o no? Claro que eso no es una demostración, que yo le estoy diciendo, porque todo lo que estoy haciendo es con numeritos. O sea, para hacer una demostración yo lo hago con letras. ¿Se entiende lo que digo? Sí, bro. Sí, estamos haciendo una comprobación. Bien, entonces. Pero ahora voy a seguir con el otro. El otro tenía 2 CIS ¿de qué era? Pi medio. De pi medio. Y eso entonces está elevado al cuadrado. Entonces, distribuyendo, eso es lo mismo que decir 2 al cuadrado, porque es una multiplicación, por coseno más coseno de pi medio más i por el seno de pi medio. ¿Sí o no? Elevado al cuadrado. ¿Se entiende? Joven. Sí. Sí. Ahora, esto que está aquí, le voy a poner un asterisco porque eso que está ahí, que se puede demostrar y ustedes lo tienen hecho en el material, por inducción, yo puedo demostrar lo siguiente. O sea, le puse un asterisco, me voy a la próxima. Por inducción yo puedo demostrar lo siguiente. Voy a escribir aquí, que se llama la fórmula de De Moivre, con los números complejos y que ayuda a uno trabajar potencia. Pizarra número 8. Tírenle foto a esa si la necesitan. Entonces, pizarra número 8. La fórmula de De Moivre dice, vamos a copiársela de manera sencilla e inmediata. Dice, lo voy a mezclar con la otra, aunque no la he usado. La fórmula de Euler, generalizada prácticamente. Esta es la fórmula de Euler. E a la IT es lo mismo que coseno y seno de T. Y es lo mismo que decir coseno de T más I seno de T. En realidad, la fórmula de De Moivre dice que coseno y seno de T
que ya sabemos que es lo mismo que escribirlo así como una suma, elevado a la n, es lo mismo que decir coseno y seno de nt. Eso es lo que dice de mueble. Obviamente que si esto es un 2, pues viene un 2 igual, porque ahorita el caso que teníamos en la pizarra anterior era el cuadrado. Pero si fuera la 100 también, porque imagínense usted poniéndose eso a multiplicarlo 100 veces. Pero obviamente, voy a escribirle aquí, eso es igual a E a la IT elevado a la N, porque eso era lo que teníamos arriba, que es lo mismo que decir, multiplicando los exponentes, E a la INT, que se ve de una vez que esto cae aquí. Pero eso es una trampa porque, bueno, yo estoy usando a Demoeble, usando la fórmula de Euler para verificar que se cumple. Pero Demoeble no conocía esta equivalencia que está ahí arriba cuando él lo demostró. O sea, él lo demostró sin saber que la fórmula de Euler. ¿Cómo se demuestra eso? Sencillo, por inducción. Vamos a demostrar por inducción que si yo tengo un número complejo así elevado a la n, ya está en la forma trigonométrica, ese argumento lo puedo poner ahí, multiplicar, ese exponente lo puedo poner multiplicando en el argumento. Vamos a demostrar eso rapidísimo. Entonces, pizarra número 9. Bueno, en realidad la demostración también está hecha en el material de ustedes. Lo único que yo no me voy a buscarlo allá, sino que lo voy a explicar porque esto es fácil. Nosotros vamos a demostrar que coseno, vamos a ponerlo en la forma abreviada. Bueno, está bien, lo vamos a poner desarrollado. Coseno de t más i seno de t elevado a la n. Vamos a demostrar por inducción que eso es coseno de nt más i por el seno de nt. Esa es la forma larga. Entonces, por inducción, obviamente, si n vale 1, ya automáticamente se cumple, ¿sí o no? Si n es igual a 1, ya se cumple. No voy a ponerme a poner un 1 ahí porque ya usted sabe que si pone un 1 en toda parte se cumple. ¿Cuáles son los pasos para hacer una demostración por inducción? Igualarlo a 1, igualarlo acá. Entonces, tomar una hipótesis, ahora hipótesis. Suponer que se cumple para un n igual a k. Entonces, si se cumple para un n igual a k, la tesis sería demostrar que se cumple para un n igual a k más 1, ¿sí o no? Jóvenes. Sí, Tienes razón. Entonces, primero, esta yo la debo asumir que se cumple, porque la hipótesis es que coseno t más i seno t elevado a la k es igual a coseno de kt más i por el seno de kt. O sea, la hipótesis no se cuestiona, se asume como verdadera. Eso es verdadero. Lo que vamos a hacer ahora es demostrar la tesis. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sencillo. Se supone ahora que nosotros vamos a demostrar para n igual a k más 1. Bueno, para n igual a k más 1 tendríamos coseno de t más i por el seno de t elevado a la k más 1.
¿Sí o no? Sí. Eso es igual a lo siguiente. Esto es igual a coseno de t más i seno de t elevado a la k por coseno de t más i seno de t elevado a la 1. ¿Eso es verdadero o falso? Eso es verdadero, profe, porque se suman los exponentes. y la- Perfecto. Viva Dios, viva Dios. Entonces aquí esto sería igual a coseno de t, perdón, coseno de kt más i por el seno de kt por esto que sería coseno de t más i seno de t. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Por qué? ¿Por qué verdadero? Eso fue una sustitución Se de usó, lo que, porque arriba asumimos en n igual a k, que era verdadero, entonces usted lo que se hizo fue usó una la sustitución, hipótesis. ¿no? Se usó la hipótesis. Se usó la hipótesis, ¿verdad que sí? Jóvenes. Exactamente. La hipótesis. Se usó la hipótesis. Esto es pizarra número 9. Ya nosotros terminamos, porque cuando multipliquemos eso, debe quedarnos, recordando, lo vamos a hacer, lo vamos a multiplicar ahora esos dos, y debe quedarnos la expresión con K más 1, siempre que recordemos la fórmula del coseno de la suma y eso. Lo vamos a multiplicar ahora. Pizarra número 10. Profe, antes de pasar, usted puede darle un poquito a la derecha a la pizarra para tirar la foto completa. Gracias. Ahí. Sí, gracias. A ver. Pizarra número 10. Entonces, nosotros vemos que si multiplicamos, vamos a ponerla ahí, pizarra número 10, continuación. Entonces, por el momento tenemos, lo voy a escribir corto, coseno y seno de t está elevado a la k más 1 y voy a multiplicar. La multiplicación que nosotros teníamos era la siguiente. Primero voy a escribirlo de una vez en la forma binómica. Por ejemplo, primera parte sería coseno de kt por el coseno de t. Y después la otra, como i por i, e i al cuadrado sería menos seno de kt. Ustedes saben lo que yo estoy multiplicando, ¿no? Estoy multiplicando esas dos. Sí. Y usted también va copiando. Entonces, estoy multiplicando esas dos formas binómicas. Y de una vez las estoy agrupando. Por el coseno, a ver, la de aquí es seno, por la otra por el seno de t. Estas dos eran las que tenían i y estas dos eran las que no tenían i. Y ahora voy con la otra que tienen i entonces. Y vamos a ponerlo abajo. Más i sacado como factor común. La primera multiplicación que yo he hecho es la de esta con esta y esta con esta, las dos extremos. Es decir, ya multipliqué estas dos y multipliqué estas dos.
Ahora me falta cruzada, la que tienen I. ¿Cuáles son entonces? Coseno por seno. Seno por coseno. Sería coseno de KT por el seno de T más seno de KT por el coseno de T. Ahí están los 4 términos. ¿Lo vio, sí o no? Sí. Ahora, Creo que sí. de trigonometría básica, usted sabe a qué igual esto. Ese es el coseno de una suma y este es el seno de una De suma. una suma. O sea, esto, el primero arriba sería coseno de KT más T. Más T. Y ahora el otro, con otro color, más I por el seno de KT más T. Y esto lo puede sacar fuera y ahí ya se cumplió para el K más 1. Es decir, le queda coseno de K más 1T más I por el seno de K más 1T, lo cual se verificó que se cumple para K más 1. ¿Sí o no? Jóvenes. Sí, ahí ya quedó más. Y esta es la tesis entonces. Entonces se ha demostrado por inducción. ¿Estamos? Jóvenes. ¿Aló? Sí. Sí. Se demostró por inducción y obviamente que eso lo que implica es que en realidad si usted tiene dos números complejos, recordando de matemática básica, expresado en forma trigonométrica, pues multiplica los módulos y suma los argumentos. Ya eso ustedes lo sabían en matemática básica, que los números complejos en forma trigonométrica, pues multiplica los módulos y suma los argumentos, y eso fue lo que hicimos con el 4 ahorita, porque 2 por 2 daba 4 y pi medio más pi medio daba pi. Bien, ahora la fórmula de Euler, que no la vamos a demostrar aquí, pero que sí la vamos a usar todo el curso. Y que es muy importante. Bueno, obviamente, el último ejercicio que nosotros quedamos haciendo era 2 coseno y seno de pi medio elevado al cuadrado. Entonces eso es lo mismo que decir 2 al cuadrado por coseno y seno de pi medio elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Que eso sería lo mismo que decir 4 coseno y seno. 4 porque ese 2 baja aquí dentro multiplicando coseno y seno de pi. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Que Sí, ahorita maestro. vimos que era equivalente también a menos 4. Pero la fórmula de Euler, antes de llegar a la matricial, entonces era 2, perdón, ¿cómo era? Era 2E por E, era 2 por E a la I pi medio elevado al cuadrado, ¿sí o no? Entonces eso es lo mismo que decir 4 por E a la I pi. A la I por pi. Que esto también, ese que está ahí tiene que dar menos 1 para que sea equivalente con todo. Si quieren lo podemos ver que da menos 1 porque sería, esto es lo mismo que decir De la identidad. de la entidad de Euler, ¿verdad?
Sí. Sí, claro. Entonces, la identidad de Euler, que es la que me voy a hacer una pausa aquí, es muy importante. La identidad de Euler es muy importante. E a la IT es lo mismo que decir coseno, y la voy a escribir un poquito larga, coseno de t más y seno de t. Es muy importante esa, porque simplifica muchas cosas también. Y por último, la matricial, para ver qué es consistente, la forma matricial, qué es consistente, la matricial, y con eso terminamos la clase de hoy, porque ya el tiempo se me terminó, lamentablemente. ¿Qué pizarra es esta que sigue? La 12. Sí. Sí. La 12. Entonces, por último, ¿cuál era la matriz que tenía la otra? ¿Era qué? 0, 0, 2, 2, 2 negativo menos 2 y 2, 0. negativo 2 con 0. 0. Que estaba elevado al cuadrado, ¿sí o no? O sería multiplicar a esa matriz por sí misma, como se multiplican matrices. 1, 2, 0. 0, 2. Aquí era menos 2, 0. Entonces tenemos que multiplicar fila por columna, ¿sí o no? Fila por columna. Esto me va a dar aquí menos 4, ¿sí o no? Joven. La primera. Ahí da 0 por 0 y después Sí, 2 por menos menos 4. 2. Menos 4. Y la otra me va a dar 0. Ahora vengo con la segunda fila. La otra da 0 también. 0 0 y 4. y menos 4. Y 4, sí. Déjame ver. Otro 4. Fila por columna. ¿Qué es lo que da? Menos 4, ¿sí o no? Sí. Ahora, se supone, recuérdese la expresión que nosotros dijimos. En el ejercicio decía que si usted tenía un número complejo, la forma matricial en la forma X más YY, que esa era equivalente a la matriz en su forma matricial X menos Y, ¿sí o no? Eso es lo que decía el ejercicio. Ajá. O sea que esto tiene que ser equivalente, vamos a ponerle la equivalencia hacia abajo. ¿A qué sería equivalente este en esta forma binómica entonces? Menos 4. Más 0 y y 0. que fue lo mismo que dio con todas las otras, ¿se entiende? Sí. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, maestro. Sí, maestro. Entonces, obviamente, yo no he hecho una demostración porque lo hice con un ejemplo, pero, tírenle foto a eso para terminar ya esa parte. Pero, ustedes vieron que entonces hay una forma matricial en su mismo material, que le dice cómo, si usted tiene un número complejo en la forma binómica, cómo se vería en la forma matricial. Y además se da cuenta que son consistentes. O sea que usted coge dos números complejos y lo multiplica en su forma binómica y coge su representante en su forma matricial y lo multiplica. Y cuando termina y compara, se va a dar cuenta que va a tener el mismo resultado, es decir, en forma equivalente. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, jóvenes, miren, lo vamos a dejar ahí. Yo, la próxima clase, voy a dedicar tiempo a la geometría del plano complejo, es decir, cómo se ve la distancia entre dos números complejos ya graficado en el plano y las diferentes ecuaciones en el plano complejo. Recuérdense que esos ejercicios resueltos y no resueltos son para ustedes mirarlo e ir trabajando.
Si ustedes van guardando las cosas y no las hacen, entonces finalmente podrían tener problemas. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Profe, Dígame. antes de que usted deje de compartir, ¿usted podría poner la pizarra número 11 otra vez para Pero tirar la claro. foto bien? Pero claro que Gracias. sí, pero claro. Esta es la 11, la que se va a estar viendo ahí. Revisen a ver. ¿Cuál es la que se está viendo? Revisen a ver si esa es la 11. Sí, esa. Esa es la 11. Vaya ahí. Esa es. Listo, Si gracias. necesita Profe, alguna pero- otra más, me dicen.